Dios Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos permites estar aquí. Venimos, Padre, para encomendar el tiempo a tus manos, Señor. Sabemos que este esfuerzo pequeño que estamos haciendo, Señor, no tiene ningún sentido si no busca el propósito final, que es glorificarte a ti, Señor. Nos reconocemos como personas débiles, Señor, pequeñas, ignorantes, Padre, pero deseosos, Señor, de que este esfuerzo educativo, Padre, pueda afectar a la próxima generación para que sea no solamente una generación piadosa, Señor, que te honre, sino también que tenga herramientas para avanzar tu reino en esta tierra, Señor. Te agradecemos por el espacio que nos das, Señor. Gracias por el tiempo de los hermanos, por la disposición que pones en sus corazones, Señor. Y te rogamos que tú estés en medio de nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues voy a, voy a compartir mi pantalla. Es la primera vez que hago esto, hermanos, entonces estoy un poquito nervioso. Ustedes discúlpenme. Seguramente voy a empezar a ver un montón de cosas que, que no son lo que debemos ver. Díganme si ven una página en blanco con algunas letras que dice lección 2, escolé en la tradición clásica. Sí, hermano. ¿Todos pueden ver eso, hermanos? Sí. Ah, perfecto. Muy bien, hermanos, pues este va a ser nuestro pizarrón. Le comentaba al hermano Fer que el Zoom no me da opciones para sacar el pizarrón como él lo hizo. Entonces voy a utilizar una página de Drive. Funciona igual. Muy bien, hermanos, pues la lección que vamos a ver hoy es la segunda lección de este curso. Se llama Escolé en la tradición clásica. Eh, Como tal, como comentó el hermano Fer en la lección anterior, se pretende que mi papel sea de moderador, hermanos. Yo solamente voy a incitar el diálogo entre todos los que deseen participar en todas las preguntas, hermanos. Y quiero recalcar esto, todas las preguntas son siempre bienvenidas y todas las respuestas también. Parte de la dinámica del diálogo socrático no es tener una respuesta correcta hacia una pregunta, sino más bien encontrar la sabiduría en el cúmulo de opiniones y de respuestas, hermanos. Entonces, quiero que se sientan con total libertad de participar, quiero que no se cohíban, hermanos. Voy a procurar guiar algunas preguntas para que se pueda ampliar la discusión y bueno, como primera parte, hermanos, de esta dinámica, nos comenta el hermano Fer que debemos presentar, pues ya sea un poema, un himno, una porción literaria, una pintura, para poder tener un tiempo de contemplación. Yo deseaba pasar una pintura, hermanos, pero sinceramente preferí dar un paso atrás porque tampoco tengo muchas palabras para describir lo que veo, hermanos, y me gustaría dejarlo para que alguien más lo haga en el futuro. Entonces traigo una porción literaria. Es esto que vemos aquí en letras itálicas. Voy a dar lectura, hermanos. Quiero que presten atención, que escuchen, que lean, que observen y posteriormente pues voy a tratar de dirigir algunas observaciones, hermanos, para que todos participemos. Este fragmento lo tomo de un libro que se llama Biografía del Silencio. Es de un escritor español que tiene un trasfondo católico. Me parece que él era un monje o algo así y habla acerca de la meditación. En esta porción voy a dar lectura y dice lo siguiente. La atención me fue conduciendo al asombro. En realidad, tanto más crecemos como personas, cuanto más nos dejemos asombrar por lo que sucede. Es decir, cuanto más niños somos. La meditación ayuda a recuperar la niñez perdida. Si todo lo que vivo y veo no me sorprende, es porque mientras emerge, o antes incluso de que lo haga, lo he sometido a un prejuicio o esquema mental, imposibilitando de este modo que despliegue ante mí todo su potencial. Es un texto un poquito largo, hermanos.
yo lo quiero dividir en dos partes, que sería la primera, es una, eh, pues es como una invitación a mirar la relación entre el asombro y la niñez. Yo creo que es algo que estamos redescubriendo a lo largo de estos cursos y quiero que nos enfoquemos primero en esa parte, hermanos, y voy a dar lectura otra vez y enseguida deseo que haya participaciones. Nuevamente dice, la atención me fue conduciendo al asombro. En realidad, tanto más crecemos como personas, cuanto más nos dejemos asombrar por lo que sucede. Es decir, cuanto más niños somos. Hermanos, no, quisiera ver si alguien puede participar respecto de pues de este tipo de estrofa, hermanos. Déjenme ver dónde puedo revisar si hay manos levantadas. Mm, Una disculpa, hermanos. Todos están viendo que me salí de la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ya regresé. Creo que en la vista que le des ahí de zoom para que te muestre a un lado la tira de imágenes. Ah, ya me salen arriba. Creo que... Y en vistas, opciones de vista, y ahí te debe salir una que diga modo lado a lado, creo. No sé si está en español o inglés. ¿Será esto que está aquí la barrita? No. En esta ocasión, hermanos, ¿creen que en lugar de levantar la mano, bueno, no sé si sea buena idea, pero que puedan, alguien que me pueda avisar a quién ve con la mano alzada y le doy participación, hermanos? No sé si hay manos alzadas porque no puedo ver. Mm, ya, me sale una notificación. Ok. Ah, qué bueno. Adelante, hermanos Aida y Paco. Bueno, pues esta primera frase de la atención me fue conduciendo al asombro, me recuerda parte de lo que estamos viendo y lo que comenta este Piper en su libro, cómo Scolé viene cuando la mente o el intelecto se abre como una mano para recibir el regalo de la iluminación, por así decirlo, no recuerdo bien las palabras. Y entonces veo como esta primera frase de la atención me fue conduciendo al asombro, es como ese esperar pacientemente a que lo que estás mirando te dé esa revelación que te va a asombrar, ¿no? Con algo que no puedes explicar, como decía también por ahí Perrin. Excelente, hermano. Creo que ya puedo ver. Hermana Miriam, adelante. Ay, perdón, hermano. Estaba Sí. acá tratando de servirles a las niñas. Ay, se me fue la onda. Bueno, nada más a mí me llamó la atención porque siento que es ahorita como recordarnos justamente como dice ahí, como el ser un niño, y es algo que perdemos mientras más adultos nos hacemos, y es cierto, se nos olvida hacer algo tan sencillo como contemplar y asombrarnos por las cosas más sencillas de la vida. Y yo lo veo con mi pequeña Grace, que ahorita está justo en la edad que empieza ya a expresarse claramente y a hablar, o sea, a comunicarse, cosa que seguramente alguien antes trataba de hacer, pero a lo mejor no lo entendíamos así. Y para ella todos los días es wow, todo es wow. Y eso me encanta, me fascina. Y a veces es repetir lo mismo mil veces. Wow, mamá, azul. Wow, mamá, rojo. Wow, wow, mamá, verde. Y se me hace como, de pronto uno está aquí en la rutina y sí, gray, sí, verde, sí, rojo, sí, pero para ella está descubriendo el mundo, está reconociendo los colores de las cosas, las formas, la naturaleza
Y de pronto es como otra vez volvernos a ser niños junto con ellos y decir, sí es cierto, wow, qué bonito esto, qué grande, qué maravilloso, qué genial. O sea, es algo como que no deberíamos de perderlo y sin embargo nos pasa porque rojo, sí, rojo. Porque vemos las cosas como en lo cotidiano ya tan triviales porque, pues, pues sí, o sea, como dice ahí, tenemos ya un prejuicio de las cosas, un esquema mental de lo que es y porque así es. Y a veces cuando me pregunta, ¿qué es eso, mami? Ay, pues es como lo obvio para nosotros, ¿no? Pero para un niño, pues es como detenernos a explicarle y hacerlo de una manera muy sencilla. O sea, no sé, se me hace muy hermoso y a la vez es recordarnos como lo más sencillo que se nos olvida, en lo que se nos olvida deleitarnos. Bueno, era todo, perdón. Muchas gracias, hermana. Gracias a ambas por participar. Sí, justamente es el propósito, tratar de redescubrir esa niñez perdida. Adelante, hermana Mariana Ontiveros, y después Jonathan y Gaby. Gracias, hermano. Sí, pues así como la hermana Miriam, yo puedo dar el mismo ejemplo con mis hijos, más con Eliseo, pero bueno, igual que con Lucas también, porque hemos visto que los niños a veces se emocionan de cosas que están observando, ¿no? Por ejemplo, un pajarito y se le quedan viendo y lo mismo, se quedan asombrados de que lo pueden alcanzar a ver pues desde muy lejos y te dicen, mira mamá. Y lo mismo, te lo repiten y te lo repiten y tal vez para nosotros pues es como, sí, pues sí, ya, es un pajarito, pues hasta ahí, ¿no? Pero pues son cosas nuevas que ellos están descubriendo y que les impactan y se asombran y, y yo creo que también podemos nosotros participar de eso, ¿no? Y asombrarnos con ellos, eh, pues enseñarles esa parte, porque yo creo que a veces damos por hecho eh, cosas, ¿no? De la creación del Señor, pero que también debemos de detenernos y de ir un poco más lento, que es lo que hemos estado aprendiendo a través de las lecciones y detenernos a estar asombrados por esas cosas que nuestros ojos ven, ¿no? Pues que el Señor ha creado. Y, y sí, recuerdo que en alguna de las lecciones comentaba el doctor Perrin que hizo una visita a una escuela, no recuerdo si fue Ambrose School, y que hubo un momento en que los alumnos como que se habían olvidado de esa parte importante ya como los demás, de unos grados o un grado más elevado, pues esa parte del asombro, ¿no? Entonces le llamaron a los niños pequeños, pues para que ellos les enseñaran o les recordaran otra vez esa parte bien importante, ¿no? Para, para que, para que ellos también se asombraran de las cosas pues, que estaban aprendiendo en ese momento. Pues mi aportación. Gracias. Gran aportación, hermana. Muchas gracias. Adelante, Jonah y Gaby. Hermanos, una disculpa, teníamos el micrófono abierto hace rato y no sé si por ahí se escucharon dos, tres regañillos, pero entonces, bien, hermanos, en la tarde yo venía de regreso del trabajo y estaba escuchando una de estas lecciones del doctor Perry. Y mientras estaba escuchando la lección, en un alto, iba circulando detrás de una camioneta 4x4 y del lado izquierdo había un camellón grande con varios árboles muy, muy grandes. Y meditando en estas cosas pensaba en que tomé en mi mente una fotografía mental, valga la redundancia, de esa escena, ¿no? Estoy ahí sentado en el carro, atrás de una camioneta, y de las cosas que podía observar en esa fotografía. Entonces, entre otras cosas, empecé a meditar que muchas de las cosas que yo estaba viendo en esa fotografía son cosas que a lo mejor tengo cierta familiaridad, ¿no? Como algunos de ustedes saben que me gusta la carpintería, entonces he estudiado algo acerca de los árboles y cómo
cómo crece la madera, entre otras cosas. Esa camioneta que estaba delante de mí era muy alta, entonces alcancé a ver el diferencial, que es el dispositivo o digamos que una invención que permite que las dos llantas del coche del auto puedan girar a velocidades diferentes. Y me acordé de algunas cosas que recordaba que he estudiado acerca de eso. Vi que la bola que está entre el eje, la mitad del eje de la camioneta, donde está ese diferencial, ese engranaje, tenía unas líneas, como si fueran unas protuberancias en forma de línea hacia afuera que sirven para disipar el calor, ¿no? Entonces empecé a ver que había muchas cosas de qué maravillarse en esa fotografía que a lo mejor un niño no entiende. Un niño preguntaría, papi, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene rayas? ¿Qué es esa bola que está ahí? De hecho, muchos niños le llaman calabaza porque parece una calabaza el diferencial de un auto. ¿Qué significa 5.8L en la camioneta, ¿no? La cilindrada del motor, etcétera, etcétera. Entonces, empecé a contemplar esa escena ahí en el alto y me di cuenta que en un sentido lo que perseguimos a través de esta contemplación es imitar la forma, aunque muy limitada, ¿no? Pero imitar la forma en que Dios ve las cosas. Dios siendo omnisciente, el Señor ve todas las cosas y Él sabe qué está sucediendo. Él no solo las ve, las sustenta. Él sabe cómo funciona ese diferencial porque las leyes que Él ha creado le permiten funcionar, ¿no? Él hace que el árbol crezca, sabe cómo funciona el árbol, pero en Dios esto no puede producir asombro, sino siendo Dios impasible, pues es algo que en él no es algo nuevo, no es algo que Él aprende. Entonces, en ese sentido, esta contemplación me lleva a pensar que lo que estamos tratando de hacer es parecernos más a Dios, un poco más en la medida en que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, en esa manera en que Él ve las cosas de manera limitada. Obviamente es una comparación que obviamente está sujeta a nuestra finitud, pero que debe llevarnos ciertamente, a diferencia del Señor, para quien nada de esto es nuevo, nada es asombroso, debe llevarnos a la adoración primero al asombro, como lo hemos visto antes, pero a través de ese asombro conducirnos a la adoración y a regresarnos a ser como esos niños que a diferencia de los adultos muchas veces pasamos por el mismo camellón. Yo he pasado por ahí muchas veces. He visto las mismas cosas, he visto los árboles, he visto esas invenciones humanas, esos vehículos, etcétera, etcétera, pero hasta que lo hace uno con una intención de contemplar e imitar en un sentido, le vuelvo a repetir, muy limitado, la forma en que Dios ve las cosas, somos llevados a través de ese asombro, a caer en adoración delante del Señor. Creo que ese sería mi comentario. Perfecto, hermano. Muy buena conclusión. Hermano Fer, ¿tiene su mano levantada? Sí, hermano, pero creo que ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? No, hermano, adelante, voy a juntar todo con lo que sigue y Ok. enseguida. Sí, hermano. Sí, no, nada más estaba reflexionando en la frase que se menciona de Platón en la lección. Él solía decir que el mundo es como un museo viviente, y que es accesible mediante la práctica del escole, ¿no? Entonces, esta párrafo que nos has traído, hermano, pues me hace meditar mucho en eso, la importancia de aprender a poner atención en lo que nos rodea, fijar nuestros pensamientos, mantenerlos. Digo, estamos sumergidos en un ambiente de un ritmo muy acelerado y hemos perdido esa capacidad de estar atentos a los detalles, ¿no? De fijar nuestra mirada atentamente en algún aspecto en particular, ¿no? Y, y esto es lo que me hacía reflexionar, ¿no? Estos párrafos, bueno, este primer párrafo, ¿no? La realidad de que todo lo que nos rodea conforma lo que es un gran museo, ¿no? Pero que escapa a este gran museo a la gran mayoría a causa de este ritmo acelerado en el que nos encontramos y el hecho de que no sabemos ya prestar atención, ¿no? Y la importancia y la necesidad de practicar este aspecto, ¿no? Antes de haber escuchado esta frase, o tal vez ya la tenía en mi subconsciente, porque ahora que la vi dije, yo creo que de ahí la saqué en algún momento con mi niño, con David. Estábamos en una lección de inglés, del libro de McGuffey, y empezamos a hablar de la creación. Y le dije, hijo,
la creación es como un gran museo, veámoslo como tal, ¿no? Creo que ahora ya sé dónde lo había tomado, ¿no? No recordaba, pero le explicaba ese aspecto, ¿no? La importancia de que aprendamos a observar, a detenernos, a mirar, ¿no? Y poder asombrarnos los colores que hay alrededor, las formas, las figuras, las diferentes criaturas, desde las más pequeñitas que podemos ver hasta las más enormes. O sea, aquí cerca de donde estamos nosotros está la Sierra Madre y se ve imponente, ¿no? O sea, las montañas y a veces cuando la neblina se posa, o sea, observar todos esos detalles, ¿no? Nos conducen a asombrarnos, ¿no? A maravillarnos de lo que hay a nuestro alrededor y en última instancia entiendo a maravillarnos del hacedor de todas estas grandes maravillas, ¿no? Es lo que me venía a la mente, hermano. Muchas gracias, hermano. Hermano Said y Paco, voy a tomar su aportación para el siguiente punto que vamos a necesitar el apoyo de todos, hermanos. Ahí, discúlpenme, estamos un poquito ya, se fue el tiempo de esta parte, ¿no? Pero quiero aterrizar, ¿Qué hermanos, pasó, que... mi bebé? Ahí está. Quería aterrizar, hermanos. La razón por la que quería primeramente traer ante ustedes el concepto del niño asombrado es porque vamos a ver precisamente, escolé en la tradición clásica, y por tradición clásica estamos hablando de los griegos y de los romanos. Entonces, si nosotros vemos, déjenme ver cómo le doy en silenciar. Silenciar. Listo, hermanos, perdón. Si nosotros vemos a los griegos y a los romanos dentro del panorama de la educación clásica, ciertamente ellos serían la infancia de la educación clásica. Ellos son los primeros que empiezan a... Un segundito. Ahí está. Ellos son los primeros que empiezan a... ¿Sí se escucha? Un segundo. Sí, sí se oye. Perdón, hermanos. Ellos son como estos niños, hermanos, en la historia. Cuando ellos empiezan a observar este museo viviente, como menciona Platón, ciertamente no había desarrollo filosófico que fuera más allá de lo que ellos ya tenían. Entonces, aquí entra un concepto importante que yo quiero que todo se base en esto para las preguntas que vamos a discutir, porque la idea que tengo, hermanos, es que justamente con este asombro de niños, podamos dar respuesta a estas preguntas y no tengamos temor de creer que nuestra respuesta es incorrecta. Parte de este asombro, Aristóteles lo mencionaba como una ignorancia que se maravilla. Es decir, nos consideramos ignorantes de algo, pero es algo que nos asombra. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no nos quedamos en la ignorancia de decir, no tengo formas de acceder a aquello que me está asombrando. O sea, muy por el contrario, ahora sí que la filosofía de los griegos, o sea, su forma de concebir el mundo, decía, oye, yo me asombro ante estas grandes maravillas que me ofrece este museo viviente, por lo tanto, permíteme contemplarlo y permíteme abstraer todo lo que esto me está comunicando para poder yo, pues, tener una opinión al respecto, ¿no? Entonces, parte de esta dinámica, hermanos, del diálogo socrático es precisamente esto, es poner delante de nosotros una pregunta, un concepto, algo, y entonces decir, esto está interesante, esto está asombroso, tiene de dónde sacar más temas a discusión, vamos a ponerlos sobre la mesa y vamos a hablar de ellos. Entonces, hermanos, quiero iniciar ahora sí con la primera pregunta de discusión que nos ofrece esta lección. Y dice, les voy a apoyar un poco con algunas definiciones en caso de que no todos hayan leído la lección. La primera pregunta de discusión dice, discuta las implicaciones del paradigma griego de la actividad humana que mezcla trabajo, juego y escolé. Para aquellos que no hayan tenido oportunidad de revisar la lección, los términos griegos para cada una de estas palabras serían ponos para trabajo, paidia, que es una palabra muy parecida a la que ya conocemos de paideia, para juego, y escolé para todo esto que estamos viendo, que es aquella actividad
de ocio contemplativo con el propósito de nutrir el asombro y pues llegar a desarrollar la virtud, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice la primera pregunta es, ¿qué implicaciones tenía este paradigma griego en el que ellos decían toda la actividad humana se divide en trabajo, en juego y en escoleo? ¿Qué implicación podríamos notar nosotros, en primer lugar, de dividir la actividad en tres partes? ¿Ustedes creen que verdaderamente toda la actividad humana se puede dividir en estas tres partes? ¿Creen que no necesariamente sea así? Quiero ver, hermanos Said y Paco, los tenía con la mano levantada para la pregunta anterior y me parece que la hermana Miriam levantó la mano. Entonces vamos con hermanos Aida y Paco y hermana Miriam. Ok, bueno, a mí me hizo muy reflexionar mucho esta parte, hermano, porque me hice esas mismas preguntas. ¿Es la única forma en la que se puede definir la actividad humana? Los griegos en su contexto mm, estaban limitados, veían más allá de no veían más allá de estas tres áreas. Y nosotros como cristianos, ¿cómo podemos acercarnos a pues una clasificación de nuestras actividades, teniendo ya un entendimiento de la eternidad o un acercamiento pues al Evangelio? Entonces, en primer lugar, me pareció muy interesante la forma en la que pues ellos definen el trabajo, el juego y escolé eh, por separado, ¿no? Para nuestra generación, creo que yo creo, o al menos como lo va a entender el doctor Perrin, hay como una importancia un poco más de los griegos, en este caso, más en el escolé, ¿no? Para ellos el escolé era la actividad el fin, ¿no? La cual ellos deseaban y estaba sobre las demás. El trabajo no era tan deseable en su cultura y el juego, la distracción, pues no se trata mucho acerca de esta parte, pero sí es una actividad necesaria. Eh, bueno, me puse a pensar un poquito en estas tres partes y bueno, cada una de ellas sí refleja o sea, mediante estas actividades sí pudiéramos reflejar virtudes. Por ejemplo, mediante el trabajo, el Señor nos ha dado el trabajo y podemos hacer un bien a otros y aún crecer en virtudes que se asemejen al carácter de Dios. El servir a los demás, el hacer algo que pueda beneficiar a otros, crecer nuestro propio carácter. En resumen, en el juego, pues creo que encontramos cierta felicidad, hablando y ligándolo un poco al fragmento que nos ponías, nos acercamos a ser niños. Bueno, es que es natural para los niños jugar, ¿no? Para nosotros no es tan fácil, pero es natural para ellos. Y es también algo, una actividad que nos da una sensación de bienestar. Cuando tú realmente juegas, nosotros que tenemos niños pequeños, es hermoso jugar con los pequeños. O sea, meterte en su mundo y empezar a jugar y ver cómo ellos ven y conciben su entorno. Y bueno, es la única forma de jugar, pero, pero es una buena sensación. O sea, es una parte que te queda un buen sabor de boca también. Ahora, no digo, a lo mejor se queda ahí, no trasciende algo más como un escolé, ¿no? Como lo que estamos estudiando, algo que también te genera un buen sabor de boca, pero que estás, creo, también llegando a encontrar más verdad o a construir más, en este caso, tal vez cultura o mejor conocimiento. Y, y bueno, me preguntaba, después de analizar estos tres puntos, bueno, ¿qué más? Y creo que digo, para mi punto de vista, falta la adoración. Creo que ya lo hemos visto en algunos de las propuestas de algunos filósofos que han considerado este tema, pero creo que yo pondría ahí también la adoración. O sea, cómo nosotros nos relacionamos. Es una actividad humana
necesaria para todo ser, pues para todo ser creado por Dios, que puede desarrollar sus virtudes, su carácter y puede ser humano mediante estas tres actividades, pero creo que falta cómo adoras, dónde adoras, qué adoras. Y en este caso, pues como cristianos, el acercamiento al Señor, el estar considerando sus verdades, meditando en ellas, creciendo en ellas y tomándolo a Él, ¿no? Principalmente como parte, eso es parte de nuestra esencia como seres humanos. Bueno, esa fue mi reflexión. Gracias, hermana. Sí, voy a aportar poquito para aumentar la reflexión, hermano, y enseguida, hermano Fer, le doy la palabra. Sí, justamente, yo aquí me pregunto, hermana, por ejemplo, si la adoración sería algo que se anexa a estas tres cosas o las tres cosas deben ir implicadas en esta gran actividad de adoración. Sería una pregunta interesante, ¿no? Porque a veces quizás el como que separar de forma, no sé, tajante puede traernos a una convicción en la que cuando trabajo no adoro, cuando juego no adoro, pero cuando adoro, ahí sí adoro, ¿no? Entonces, lo digo para discusiones posteriores que podamos tener. Hermano Fer, adelante. Sí, hermano, es precisamente algo de lo que quería aportar. Digo, yo creo que, o sea, ante la pregunta, las implicaciones que tiene este paradigma, pues yo creo que está implicando el hecho de que se ve al ser humano como en un sentido más amplio, ¿no? Más integral, no solamente como un hombre creado para el trabajo, ¿no? Sino que también para poder disfrutar en un sentido recreativo y para poder ocuparse en lo que es la contemplación y la meditación, ¿no? Pero sobre todo quería comentar eso de la adoración. Así como lo comentabas, hermano, yo creo que la adoración está implícita en estos tres aspectos, ¿no? De hecho, el Escolé, si alguno de ustedes ya ha ido leyendo el libro de Joseph Pieper acerca de ocio, él dice que no puede existir Escolé aparte del culto. O sea, que el Escolé se encuentra arraigado o encuentra su raíz en el culto, en la celebración, en la adoración de Dios, ¿no? El Escolé no es, o sea, es decir, no se encuentra, no es algo, no es un fin en sí mismo, sino que tiene esa raíz en lo que es la búsqueda de la comunión con lo divino, ¿no? En este caso, nosotros como cristianos entendemos que desde el establecimiento del nuevo pacto en Cristo, se definió en el mundo, ¿no? La forma en la que deberíamos de acercarnos a este Dios, ¿no? Entonces, yo creo que la adoración se encuentra implícita en estos tres aspectos porque todo cuanto hacemos implica en nuestra vida el glorificar a nuestro Creador, ¿no? Como hemos estudiado nosotros, el trabajo mismo también es una forma de adorar y de glorificar al Señor. Cuando pasamos un tiempo de recreo, de diversión, en ese sentido también de paidía o de juego, creo que también estamos glorificando en un sentido al Señor, ¿no? Y el escolé, pues yo creo que iremos entendiendo poco a poco, un poco mejor, de una mejor manera las implicaciones y lo que es en sí mismo la esencia de este aspecto de nuestra vida, ¿no? De nuestro día a día. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir, porque lo demás me empezaría a brincar ya otras cosas. Muchas gracias, hermano. Quisiera que ahondáramos más, hermanos, en algunas implicaciones adicionales. Quiero darles un poquito de material para pensar cosas que no hemos tocado, hermanos. Por ejemplo, estamos de acuerdo que la cultura griega ponía este énfasis en el escolé. La cultura actual, podríamos decir que pone el énfasis ¿en dónde? ¿En el trabajo o en el juego? Es interesante, ¿no? O sea, a veces vemos que nuestra cultura está muy saturada de trabajos que no te permiten pasar tiempo con tu familia, horarios laborales que se extienden, pero al mismo tiempo hay una cultura que enfatiza el juego, ¿no? O sea, la diversión por la diversión en sí misma. Definitivamente nuestra cultura no enfatiza el escolé y es parte de lo que queremos recuperar.
Pero aquí hay otros detalles, o sea, por ejemplo, algo que mencionaba el doctor Perrin, y es bien cierto, y es como una crítica fuerte que a veces se hace a los griegos, es que con este afán de querer tener escolé, a veces dejaban el ponos, el trabajo, a los esclavos. Entonces de pronto tenías griegos que se dedicaban a la contemplación, pero había personas que se dedicaban solo al trabajo, ¿no? Entonces esto generaba que aquellos que no podían subsistir, a menos que sea pues, con su mano de obra, pues no pudieran participar de este escolé, ¿no? Y ahí, pues, ahora sí que se quedaban sin una parte esencial del ser humano, y pues posteriormente hasta el apóstol Pablo habla acerca de que hay esclavos, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos Aida y Paco, no sé si quieran comentar algo. Pues sí, creo que la sociedad está completamente desordenada y digo, no que la griega no tuviera, como tú bien dices, también estas cosas criticables. Creo que justamente la cosmovisión cristiana es la que viene a darle el orden a todo esto, al dignificar el trabajo, cuando el trabajo se hace para la gloria de Dios, haciendo la voluntad de Dios. El juego o la diversión o lo que se disfruta se hace en agradecimiento a Dios, siempre se recibe con acción de gracias y tampoco nos divertimos de las mismas cosas que se divierten los impíos. Y por otro lado, pues la adoración o la contemplación, pues lo contemplamos a Él y lo vemos a Él tanto en su revelación especial como en la revelación general, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, todo tiene su orden. También estaba en la lección anterior o en otras, ¿no? Creo que no es la anterior, donde Marta y María y lo hemos visto también en alguna predicación, ¿no? Que las dos son aspectos necesarios. El trabajo es un servicio para el Señor, no es meramente ni utilitario, ni pragmático, ni por la búsqueda de los bienes de este mundo. Entonces, la cosmovisión cristiana es la que viene a ordenar todo este paradigma. Y creo que pues sí, actualmente nosotros tenemos un trabajo utilitario completamente, e incluso una cultura donde hasta cuando no estás en tu trabajo per se, como es el estudio, es algo que es con ese afán. Y por ejemplo, decía allá arriba, ¿no? Que los niños, justamente, o más dicho, en segundo párrafo, lo que había estado meditando justo dice que si no nos asombramos de algo, es porque tenemos un prejuicio y justamente parte de ese prejuicio viene porque creemos que ya lo conocemos. Ese es el problema, porque nosotros interpretamos el mundo de manera utilitaria y si yo tengo una síntesis que me dice que esto funciona así, resuelto, next, ¿qué sigue? Y así vivimos realmente, sin ponderar realmente las cosas. La información la usamos, no la digerimos y el conocimiento no lo poseemos. Entonces, esa es la rama del trabajo y pues el escolé totalmente desterrado y el juego meramente son los placeres instantáneos. Entonces, es como estuviera diseñado para corromper pues obviamente sabemos que sí hay fuerzas detrás que pues esto no es así nada más casual, ¿no? Sí, correcto, hermano. O sea, incluso en el aspecto del juego, o sea, aunque nuestra cultura tenga mucho énfasis en la diversión, en la recreación, incluso pierde esa esencia del juego como lo veían los griegos, porque tengo entendido, para ellos, pues era trabajo, actividad que te daba un sustento, ¿no? O sea, es necesario, es indispensable trabajar porque tienes que subsistir, pero juego y escolé, no sé si ustedes notan, aquí hay un eco a lo que vimos anteriormente de educación gimnástica, que sería el juego, y educación musical, que sería el escolé. Entonces, incluso el juego tiene un papel de desarrollar las aptitudes físicas y obviamente en el contexto griego pues estaba muy enfocado al entrenamiento militar, ¿no? Hermano Fer, adelante. Sí, hermanos, otra vez sigo citando, o más bien trayendo algunos de los pensamientos del libro de Piper. En este libro, hermanos, él va a demostrar cuánto nos hemos apartado de este modelo en la actualidad, es decir, de estos tres aspectos, de este paradigma, ¿no? Él va a hacer un énfasis muy marcado y lo que quiere es es redarguir, digámoslo así, mostrando
cuánto nos hemos inclinado a este ponos, por ejemplo, ¿no? Cómo somos una sociedad utilitaria, ¿no? Él habla de un concepto del proletario, ¿no? Y describe lo que es proletario y le quita algunos aspectos que podrían generar confusión para mostrar que proletario no es aquel que es pobre o no es aquel que simplemente trabaja, es aquel que simplemente se dedica a desarrollar actividades que le van a traer algún tipo de utilidad. Y en ese sentido nos pone a todos ahí dentro. Todos somos proletarios en un sentido, ¿no? Y él está hablando de cómo desproletarizar a la sociedad, a la humanidad. Y creo que la respuesta al final es buscando este equilibrio, implementando, reimplementando este paradigma, ¿no? Introduciendo el escolé, ¿no? También como parte de lo que nosotros somos o lo que necesitamos como seres humanos, ¿no? La importancia de no solamente trabajar, sino también practicar este aspecto del escolé. Y bueno, aquí en el paradigma estamos hablando, creo que él no menciona nada del juego, pero aquí vemos también la importancia del juego, ¿no? De lo contrario, nos estamos dejando de hacer aquello para lo que fuimos creados en un sentido muy real, ¿no? Y de hecho, ahorita que comentó Paco algo, me acordé también de un comentario, aquí lo tengo del libro del ocio, Piper también menciona, ¿no? En un paréntesis, hablando de este aspecto del por qué estamos tan inclinados al trabajo, dice, casi nos sentimos inclinados, con razón o sin ella, a hablar de fuerzas históricas demoníacas, dice Piper, ¿no? Entonces, ¿por qué él está hablando acerca de lo indispensable que es para nosotros como seres humanos encontrar este equilibrio, ¿no? Y este equilibrio actualmente se ha roto por completo, ¿no? No sabemos practicar el escolé, no sabemos mantener la atención en aquellas cosas y en ese sentido la tecnología nos está bombardeando muchísimo, ¿no? Porque nos priva de este aspecto que en última instancia nos vincula de una manera más íntima y más particular con nuestro Creador, con nuestro Dios, ¿no? Entonces, sí, creo que una de las implicaciones de este paradigma es precisamente el reconocer lo que somos como seres humanos de una manera integral, no solamente cuerpo, pero también alma, ¿no? Y con estas tres necesidades, tanto de trabajo, que dignifica al hombre, ¿no? Hace poco veíamos una película mexicana, mis hijos y yo, de hace años, con López Tarso, y hay una frase que se me quedó muy grabada donde dicen, el trabajo no ensucia, ¿no? Sino ennoblece, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pero si es todo lo que hacemos, entonces en un sentido estamos también llevando esto al extremo y perdemos de vista la importancia de lo que nos acerca y nos vincula al mismo tiempo a nuestro Creador. Es decir, el trabajo no es malo en sí mismo. Lo malo es cuando estamos nosotros enfocándonos solamente en ese aspecto, ¿no? Y perdemos de vista tanto el juego y en este caso lo más importante que hemos abandonado y que hemos extraviado, el escolé, ¿no? Excelente, hermano. Sí, muy de acuerdo. Es una visión correcta la que, en este caso, los griegos eran bastante atinados en dividirlo en estos tres aspectos, pero, y como menciona la hermana Ida, como menciona el hermano Paco, pues finalmente es la cosmovisión cristiana la que logra que esto funcione al modelo original del Señor. Hermanos, antes de pasar a la pregunta número 2, me gustaría ver si hay alguien más que quiera aportar alguna idea que haya. Adelante, hermano Jair. Hola, buenas noches. Gracias. Pues cuando yo empecé a escuchar todo esto del ocio y la distracción, pues yo sí pensé en pura borrada, ¿no? Porque dije, es que no tengo ningún referente, o sea, dije, ¿qué puedo pensar para dejar el trabajo? Pues ir a un concierto, ir a Six Flags, escuchar música, dije, o sea, no me pasó otra cosa por la cabeza. Y dije, o sea, pues dije, ¿acaso, o sea, siquiera será bíblico, acaso de dejar de trabajar para ponerme a contemplar las nubes? Y pues estaba yo pensando, ¿no? Dije, o sea, ¿dónde puedo encontrar un ejemplo bíblico donde descansar de manera repetitiva, pues es algo que al Señor le agrada, ¿no? Y para lo cual estamos hechos.
Pues pensé en todas las fiestas que tenían los israelitas, o sea, ellos descansaban un buen de veces al año, ¿no? O sea, no solamente los sábados, sino estaba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las primicias, ¿no? Entonces, en total eran 6 más el día sábado, entonces eran 7. Entonces, pues pensaba en eso y decía, pues es que sí, ¿no? Es como lo que están diciendo, pues es completamente bíblico y solamente, pues la cosmovisión cristiana llega a darle un orden a todo esto. Y creo que una cosa, por una razón por la que, perdón, por la que se ha perdido, pues es que en el mundo, como lo mencionan, o sea, vemos estos dos puntos en los que unos se inclinan mucho a su trabajo y se afanan tanto por su trabajo para tener que disfrutar el fin de semana, no tener con qué salirse a despejar de su trabajo, y otros que no trabajan y se la viven en la fiesta, ¿no? Entonces, pues no hay un balance. ¿Y cómo se llama? Se me fue el punto. O sea, no hay se me fue el punto, hermanos. No hay un balance en eso, no hay como. Ah, ya, ¿por qué vivimos así, no? O sea, los griegos incluso tenían como esta cosmovisión de que mencionaban en la lección que el escolé lo practicaban para asemejarse a lo divino, algo así, ¿no? Que solamente los dioses descansaban, algo así. Entonces, pues ahorita, pues el hombre no se ve como un ser creado a imagen de un ser divino, sino todos vivimos, o bueno, todos viven para sí mismos. Y, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales pues no se practica este tipo de cosas, ¿no? O sea, no se practica nada de esto, porque, y si se llega a practicar como el yoga y estas actividades que sirven para despejar la mente, todo es enfocado a, pues a tu salud mental, ¿no? No, no a buscar la paz con tu Dios, sino a buscar la paz con tu prójimo, sino a buscar la paz contigo mismo y a aceptarte y a perdonarte y a recibirte y cosas así que pues no tiene nada que ver con pues lo que es el verdadero, pues, ¿cómo diría? Como el escole verdadero, ¿no? Y pues ya nada más quería mencionar eso. Gracias. Perfecto, hermano. Sí, toda la razón. Ese perder, el hecho de que hay un ser superior que es sabio y que está reposando, pero que no, que trabaja al mismo tiempo que ha terminado su obra. O sea, cuando perdemos eso, no encontramos un espacio donde el hombre mismo pueda no trabajar, pero al mismo tiempo no perder su vida y su tiempo en cuestiones vanas, ¿no? Entonces, es un punto muy importante, hermano. Ok, hermanos, adelante, hermanos Edgar y Rebeca. Ay, hermana, nada más quería comentar que lo que mencionaba el hermano Yair me hizo pensar mucho en lo que decía el doctor Perrin sobre que los niños no son trabajadores académicos, porque yo creo que eso es lo que hace que cuando los niños van a la escuela y lo único que quieran es salir de ahí, porque están tan, o sea, te llenan tanto de trabajo que lo único que quieres es distraerte y terminan distrayéndose en cosas que al final no les dan provecho, ¿no? Como hoy en día, no sé, el YouTube y tantas cosas que pierdes un buen de tiempo ahí. Y, y pues creo que el recuperar esto de escolé, de contemplar las cosas, también va a hacer que la educación de los niños pues sea como menos aburrida, porque era lo que decía el doctor Beren, que cuando uno está así en escolé no hay espacio para estar aburrido, ¿no? Y eso era lo que quería mencionar. Muchas gracias, hermana. Es verdad. No puedes estar aburrido si estás contemplando y maravillándote con lo que contemplas, ¿no? Muy bien, hermanos. La siguiente pregunta, pues va a ser más breve, pero también es un poquito, creo que abarca menos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una comparativa. Dice que vamos a discutir las diferencias entre la forma en que los griegos y los romanos consideraban el ocio o escolé. Eh, Como bien sabemos, la cultura griega precede a la cultura romana. La cultura romana copia muchos aspectos artísticos, filosóficos de los griegos, pero al mismo tiempo se desarrolla por sí sola y viene a ser una cosa
distinta y que por lo tanto puede compararse con la forma en la que los griegos veían o concebían la vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, hermanos, me gustaría, para los que no hayan escuchado la lección, los griegos, el concepto griego de todo lo que estamos viendo es precisamente escolé, o sea, los griegos eran auténticamente practicantes del escolé. No obstante, para los romanos existe un término que en latín es otium y que pues la palabra es muy sencilla para traducirla, ¿no? O sea, es ocio. Los romanos tenían ocio, los griegos tienen escolé. Y esto es algo que creo que pudimos comentar un poquito la clase anterior y solo lo dejo para que podamos llegar a la pregunta o a la respuesta, ¿no? Ocio para el romano es lo contrario de negocio. O sea, negocio significa negación del ocio. Entonces, pues ya vemos ahí que los romanos tenían un sentido del negocio y un sentido del ocio. Entonces, hermanos, ustedes, ¿cómo podríamos diferenciar esta forma de ver de los griegos con su escolé y de los romanos como su ocio? ¿Quién quiere participar en este punto, hermanos? También se vale, hermanos, que si no, o sea, es difícil la pregunta porque estamos hablando de griegos y de romanos y compararlos puede ser como, oye, no sé mucho de griegos, no sé mucho de romanos, pero hermanos, lo que a ustedes les venga a la mente es válido. Adelante, hermanos Aida y Paco. Pues bueno, aunque ciertamente en lo que escuchamos se contrastan por la practicidad y el pragmatismo que tenía la cultura latina, aún a mí me llama la atención que los términos siguen dando como una prioridad al escoleo o al ocio, porque justamente las palabras contrarias es un, vaya, es un contrario de esas, es decir, se describen en términos de esta actividad. El negocio al ser negotio y la escolia al ser ascolé, o sea, sin escolé y sin ocio. Entonces, en ese sentido, todavía se mantiene una, llamémosle quizás preeminencia, por así decirlo, del otio y siendo el trabajo la negación. Sin embargo, lo que nos explicaba por ahí el doctor Perrin es que sí, la cultura latina todavía tenía en el otio algo más parecido al diágoge o al juego o al reposo o al descansar por el bien del trabajo. Es decir, porque si no descansas, pues truenas, colapsas. Y entonces era como una actividad necesaria por el bien del trabajo y no como una búsqueda o una actividad más noble, que era la carga que traía la definición griega. Correcto, hermano. Adelante, hermano Fer. Digo, no sé, quiero comentar esto y no sé si estoy entendiendo correctamente este aspecto, ¿no? Pero al menos desde lo que yo alcancé o lo que estoy percibiendo, perdón, es que me está entrando. Hay una diferencia entre el concepto que los romanos asumen o toman y el concepto que tenían los griegos, aunque en apariencia podría lucir como algo similar. Explicaban en la lección que el ocio para los romanos era más que nada una cesación de trabajo, ¿no? Así es como ellos lo entendían, ¿no? Y escolé no es cesación de trabajo. Es una gran diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra. O sea, el ocio que veían los romanos, ellos siendo una cultura muy utilitaria, muy activa, como nos explicaban, era simplemente reposar o retraerse de los asuntos del día a día. Eso es mi ocio, ¿no? Y creo que en ese sentido es como se entiende más en nuestros días ese concepto. O sea, ocio es no hagas nada, deja de trabajar, ¿no? Y punto. Pero escolé no es dejar de trabajar, ¿no? De hecho, esa es la parte en donde todavía no logro hilar algunas cosas bien. El libro de Piper es un tanto denso, está bien pequeño, pero está como para leerlo y releerlo, para poder digerir. Pero hasta donde entendía, ya lo leí, ya le di una pasada, ¿no?
Entonces, en esta primera lectura, escolé es trabajo, así lo entiendo, ¿no? Pero otro tipo de trabajo, no es simplemente no trabajar, no es no hacer nada, es realmente aplicar, ¿no? Cierto trabajo, cierto esfuerzo, pero de otro tipo, ¿no? Que es necesario para poder cultivar nuestra alma, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede estar la diferencia, hermanos. No sé, si ustedes van también comprendiendo algo similar o pueden decir algo distinto para empezar a corregir un poco incluso mis propios conceptos en la mente, ¿no? Pero creo que sí está esa distinción, hermano. O sea, los romanos no veían, no aplicaban el escolé como tal. Ellos tomaron ese concepto y es cierto que adoptaron muchas cosas de los griegos, pero modificaron muchas de esas también y las aplicaron de acuerdo a su propia cultura y contexto, ¿no? Entonces, yo creo que son dos cosas distintas. Sí, hermano. Yo creo parecido, semejante a usted, hermano. Yo creo, al menos yo veo la clave tal vez en, si nos hiciéramos la pregunta, ¿el romano veía virtud en el negocio contra si el griego veía virtud en el ponos? Y yo creo que la connotación que tiene el ponos como trabajo duro, lo que está aquí en pantalla, hermanos, les puse las definiciones de las palabras, es más bien como si vieras el trabajo como un mal necesario que tienes que hacer, obviamente, pero al hacerlo y al desempeñarlo con excelencia, no necesariamente adquieres virtud. O sea, para tener virtud, al menos yo como lo veo, hermanos, en el mundo griego era necesario tener escolé. De ahí que hubiera, pues, esta negación del ponos, o sea, si lo puedes evitar, evítalo para tener el escolé. Mientras que en el romano yo sí veo que el negocio no es falto de virtud, o sea, el negocio sí tiene como una connotación virtuosa para el romano, tal vez por, no sé, por el tipo de sociedad que estaban construyendo, el negocio implicaba que pues contribuyeras a, pues, a la república, al imperio, etcétera, los impuestos, todo este asunto, y tal vez ahí ellos veían más virtuosismo en negocio y lo contrario era el ocio, ¿no? Pero igual como dice el hermano Paco, pareciera que negocio gira más en torno a ocio que ocio en torno a negocio. Y yo quiero hacerles una pregunta, hermanos, para concluir, porque me parece, bueno, ya son las 10 y pasadito de las 10, hermanos, y esta pregunta creo que todos la podemos responder sin necesitar mucho contexto de griegos o romanos. Y les voy a plantear lo siguiente. Supongamos que yo estoy trabajando en la computadora en mi horario de 8 a 6, de 9 a 6, y mientras trabajo, porque efectivamente estoy trabajando, yo estoy escuchando un audiolibro o una de las clases del doctor Perry. Eh, ¿Ustedes creen que bajo la concepción de los griegos yo podría estar teniendo escolé mientras trabajo? O sea, ¿ustedes creen que en un sentido el pues ponos o kerdos pueda existir o pueda coexistir al mismo tiempo que tenemos un tipo de escolé? Obviamente, suponiendo que puedas hacer las dos actividades al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan, hermanos? ¿Se puede, o un ejemplo, alguien que está trabajando físicamente, que está, no sé, cargando costales de cemento, pero al hacerlo no tiene distracciones porque es un trabajo mecánico que él ya sabe hacer y trae unos audífonos donde está escuchando un audiolibro, una clase, etcétera, una conferencia? ¿Ustedes creen que pueda coexistir el escolé con el trabajo? ¿Qué opinan, hermanos? Adelante, hermanos. Aida y Paco. Ey, hermano, le diste el clavo cuando las mamás lavamos los trastes y tenemos que hacer reflexiones de clasificación. Es que eso pasa, ¿no? ¿Te pasa? ¿Qué opinan, hermano? Bueno, ¿Haces no, colegio? la verdad es que Exacto. como hemos visto, pues el concepto, sí es una pregunta, Sí. tú dices, sí es muy tricky, porque
Bueno, hemos visto el concepto del escolé como a un tiempo que también puedes, pues compartes con otros, ¿no? Compartes en comunidad, en gente que piensa igual que tú, algo, una riqueza de conocimiento y puedes hablar y disfrutar pues de ese momento, de ese entorno mientras estás haciendo este trabajo intelectual. Entonces, bueno, poniendo eso sobre la mesa, pienso que no estaríamos llevando un escole como tal. Puede hacernos pensar y tal vez es un buen uso si es posible, ¿no? Si la actividad nos lo permite, pero creo que no podríamos, sí, no es lo ideal para tener la riqueza que nos están como mostrando de lo que es escole. Tendríamos como que separar ese tiempo, o sea, creo que la escuela sí implica esfuerzo intelectual, eh, tiempo que ya no voy a, o sea, no voy a dedicarlo a algo utilitario en sí, aunque sabemos que es digno, pero no lo voy a hacer, sino voy a enfocarme en algo diferente. Este, no sé si queda. Yo creo que es en líneas que en la medida en la que dedicamos todo nuestro ser, todos nuestras capacidades a la contemplación, es como le vamos a sacar más fruto y creo que se pueden hacer de manera limitada sin involucrar el 100% de nuestras capacidades y es más, se obtiene beneficio ciertamente, pero no puede uno quizás cavar tan profundo como podría si se detiene y de veras se sumerge en la actividad, pero pues obviamente pues se hace lo que se puede. Bueno, hermanos. Antes de dar palabra a los demás hermanos que ya levantaron la mano, que no la bajen, hermanos, está bien. Solamente quiero decir algo, hermanos. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero hay que acordarnos que los términos escolé, ponos, etcétera, se crearon en un contexto donde no era posible trabajar y escuchar un audiolibro, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si esto amplía la discusión, hermanos. Adelante, hermana Miros. Buenas noches. Buenas Eh, noches. pues yo, si me pongo en el lugar de los dos ejemplos, yo pensaría que no sería escolé. Y si nos guiamos por el concepto, que es un tiempo sin distracciones para estudiar cosas que valen la pena, tampoco lo estaríamos cumpliendo. Eh, realmente es como tomar, bueno, ese tiempo de aprendizaje de una manera, bueno, no es así, pero con mis cinco sentidos, ¿sí me doy a entender? O sea, el estar disfrutando lo que estoy aprendiendo, incluso, como dice Aida, en ocasiones suceden cosas así, ¿verdad? De que está uno haciendo otra cosa y escuchando o pues lavando los trastes y escuchando la lección, pero definitivamente yo después tengo que venir a releer y hasta que estoy completamente eh, directamente con la lección o con mis cinco sentidos, es cuando realmente estoy aprendiendo y realmente me estoy gozando, porque incluso veces con Tirsa platicamos de que o sea, en ocasiones la hago rápido, ¿no? Y en otras ocasiones digo, ay, pero qué hermoso está esto, o cómo me ayuda o el querer aplicarlo, ¿no? Y me dice, ay, mami, tú diario que tomas las cosas, las lecciones, otra vez dices que está muy bien, que hay mucho que aprender, pero pues cuando estoy corriendo no es lo mismo. Entonces, para mí, pues sí, en mi caso, no sería un escolé, porque definitivamente yo no puedo poner esa atención dividida en dos. O sea, yo no puedo, posiblemente algunas personas sí, y el gozarlo o el contemplarlo, no lo puedo hacer de esa manera. Pero bueno, avanzo y luego medito, ¿no? Ese Excelente, sería. hermana. Muy bien. Hermana Lucero, adelante. Bueno, también, muy rápido, también concuerdo que no sería escolar,
porque como decía la frase que leyó el hermano Fernando, que es como algo histórico de fuerzas demoníacas que nos han querido quitar o nos han quitado realmente esa esencia del culto, de disfrutar, de escuchar, de algo también decía el libro de que era un tiempo de los dioses, o sea, es abandonar todo lo demás para, o sea, entrar en esa meditación, en ese disfrute, en ese, contemplación. Entonces sí, estas pues posibilidades que ahora tenemos de estar como proletarios haciendo nuestras cosas de proletarios y tratando de suplir estas necesidades, a lo mejor creo que nos siguen robando esa capacidad de tener ocio, de tener escolé, y de que la empleemos. A lo mejor se nos hace muy fácil, mira, ahorita en lo que hago esto voy a estar escuchando o meditando, pero como dice la hermana Miros, realmente no logras ni la meditación, ni logras gozarte, ni compartir, o sea, nada más estás en esa labor industriosa de decir, tengo que hacer esto, pero también tengo que hacer esto, entonces lo voy a juntar y a ver si redimo más el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí debemos de buscar más celosamente ese espacio, ese tiempo, que nos lleve a nuestro Señor, que nos lleve a sus pies, que nos lleve a su sabiduría, que nos lleve a gozarnos, a caminar con Él, a hacerlo nuestro amigo, realmente yo creo que ese es el ocio, ese culto que nos lleve a nuestro Señor, y el escole pues es hacerlo en comunidad, realmente el poder adorar como iglesia, ¿no? Como comunidad. Entonces, ahí está, hermano. Toda la razón, hermana. Muy bien. Jonathan y Gaby, adelante. No, hermano, perdón, estaba picando y iba a bajar la mano. Creo que mi esposa tiene un poquito difiere un poco en cuanto a lo que he estado pensando yo respecto a esto, pero yo haría unas preguntas. El Señor Jesús, cuando trabajaba con José, su padre terrenal, ¿qué hacía mientras, no sé, cepillaba madera o hacía alguna tarea manual? Otra pregunta sería, ¿qué hacemos? No sé si esto creo que nos pasa más a los hombres, que podemos abstraernos más y elevarnos de lo que estamos haciendo en la mente y empezar a tener diálogos y discusiones hipotéticas en nuestra mente. ¿Qué hacemos cuando estamos después de un día ajetreado, el único momento que tenemos a solas en la casa, debido a los niños y al tiempo que tenemos que pasar con ellos? Cuando nos metemos a bañar, no hay nadie que nos moleste, estamos en un tiempo sin distracciones que utilizamos para meditar mientras nos bañamos en las cosas más profundas, ¿no? Entonces creo que aunque no son los escenarios ideales, y obviamente el escenario que planteas tú es muy diferente, por ejemplo, estar cargando ladrillos y estar pensando en ese momento, o estar discutiendo con alguien y digo, generalmente no sucede entre albañiles, pero podría llegar a suceder el caso hipotético, ¿no? Que estuvieras arando el campo y compartiendo el tiempo en una conversación con alguien que tiene ideas, como dice la definición, ¿no? De persona de una mente similar a la tuya. Y tomando en cuenta también que la exhortación del apóstol a redimir el tiempo, creo que difícilmente, por ejemplo, en mi día a día, de mi lunes a viernes, yo creo que difícilmente podría tomarme el tiempo para tener
un escolé, digamos que al 100% como la definición del libro. Sin embargo, entre semana es común que me salga a caminar contigo en la hora de la comida, sin hacer nada, sin ninguna distracción más que cuidarnos de los indigentes que de repente se nos atraviesan en la calle y empezar a platicar acerca de estas cosas y de otras situaciones en una conversación amena, más o menos 1 hora, 45 minutos, y meditando incluso también durante esa conversación, teniendo tiempos de silencio en los que seguimos como que meditando y contemplando. Entonces creo que podríamos, bajo esa premisa de redimir el tiempo, convertir cada momento que podamos, de los pocos que tenemos en el día, en un tiempo de escolé, ya sea solas o... No estoy seguro si la definición es colectiva o individual, pero creo que incluso cuando interactuamos con esas ideas en nuestra mente o con esas conversaciones hipotéticas, no lo estamos haciendo solos, ¿no? Entonces, creo que independientemente de la posición el estado en la vida en el que estemos y el tiempo que tengamos disponible, podríamos redimir cada tiempo que sea propicio, que la providencia del Señor se nos atraviese así, no sé, un embotellamiento en el tráfico podría ser la lavada de trastes para las hermanas, o cuando van al baño que se pueden escapar y pueden cerrarle con seguro a la puerta, se aseguran que nadie haya quedado dentro del baño, y se ponen audífonos para no escuchar mami 20 veces, pero creo que sí podría, no sé, esa sería mi pregunta. ¿Qué hacía el Señor Jesús? ¿Consideraríamos eso como escolé? Sabemos que él redimía el tiempo, como la persona por excelencia para hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Creo que más que responderla, eh, nos animaría a todos en pensar en tomar esas oportunidades para poder tener ese tiempo de contemplación cuando lo podamos hacer, ¿no? Menos al operar equipo eléctrico, herramientas eléctricas, eso sí no se recomienda. Sí, exacto. Digo, hay una diversidad de respuestas ya y creo que todos tienen un punto y todos aterrizan pues una cara diferente de esto que tratamos de mirar, ¿no? Entonces, pues gracias Jonas y gracias hermanos Aida y Paco, creo que levantaron la mano de nuevo. Adelante. Bueno, pues nada más, pues redondeando esa idea, ya está. Creí que ya iba a bajar la mano, se me estaba yendo la onda, pero decía por ahí que aquel que sabía hacer escolé no tenía manera de estar aburrido. Entonces, creo que siguiendo la misma línea de pensamiento que comparte el hermano Jonathan, creo que escolé es una actividad, ciertamente, como decía el hermano Fernando, requiere tiempo, requiere dedicar nuestras capacidades cognitivas, intelectuales, y podemos llevarlo aún más allá, idealmente con amigos, idealmente con una buena comida, con música, o sea, tiene todo, o sea, esto es como la cúspide y nosotros lo podemos vivir en el contexto de la iglesia, el domingo, el día del Señor, entonces ahí tenemos nuestro escolé ideal, pero también escolé tiende a ser, o lo percibo también como una actitud, una manera de poder vivir al grado que hasta donde no está diseñado para hacer un escolé, podemos encontrar la manera de contemplar, de meditar, de saborear, muy en línea con lo que dice el hermano. Entonces creo que no necesariamente están peleadas, pero pues sabemos que hay más provecho y lo vivimos nosotros como cristianos cuando apartamos el día del Señor para el Señor, nos preparamos incluso y hacemos todo lo que hemos entendido que está detrás del día del Señor, y ese es nuestro ejemplo de cómo eso tiene mucha más riqueza, porque tenemos una comunión con el Señor que va más allá de estar oyendo un sermón en la carretera, que, pues, o sea, igual está bien, qué bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Gracias, hermano. Qué buena conclusión. Sí, hermanos, pues ya para terminar, quería llegar justamente a eso, ¿no? Yo creo que el contexto nunca es ideal. Ahorita estamos teniendo un buen escolé, pero ciertamente falta la comida, por ejemplo. No estamos en persona, pero creo que podemos, este tipo de conversaciones,
cada quien aportó algo muy importante a la conversación, agregó más ideas al debate y eso es algo muy bueno. De eso se trata el Escolé, de eso se trata el diálogo socrático. Y, y la idea que comentan Paco y John al final, o sea, de algún modo, pues hay que tener en vista dos cosas, ¿no? Queremos un Escolé que pueda cumplir con todos los elementos deseables, pero al mismo tiempo hay que recordar que aquel que se aburre probablemente no se está maravillando de la creación del Señor, de su realidad inmediata, y podemos empezar con esas pequeñas acciones para poder, pues, ejercitarnos en una práctica personal de lo más cercano que se podría llamar escuela, hermanos. Entonces, hermano Fer, yo creo que es tiempo de terminar, ya son las 10:24. Eh, no sé, hermano, si desea que deje de compartir pantalla y se deja de grabar, ¿qué